Este cuestionario de CAS hace una serie de preguntas y el paciente va obteniendo puntaje y en función de ese puntaje vemos cómo impacta el EPOC en la calidad de vida del paciente. Entonces ya no es tan simple como solamente ya definir EPOC, sino tengo que, un poco para guiar la terapéutica que ustedes van a hacer, identificar, uno, cuál es el grado de EPOC y dos, cuál es el grupo, ¿no? Y esto es un poco el algoritmo que se ha puesto, y bueno, disculpen que esté en inglés, pero esto es del GOL 2017, entonces, o sea, esto es lo que recién, digamos, ahora es lo que se va, o sea, es el consenso que a partir de este año vamos a usar todos cuando manejemos el POC, ¿no? Entonces, primero, confirmar el diagnóstico. BF1 sobre capacidad vital forzada menor de 0.7, es lo primero que hemos dicho. Primero diagnosticamos el POC. Segundo paso, clasificamos la severidad en función del BF1 con relación al que yo esperaría para la edad del paciente. Entonces, GOL 1, más de 80, GOL 2, 50, 79, GOL 3, 30, 49, GOL 4, menor de 30. Entonces, este es el grado de POC, ¿no? Y lo otro, para clasificar el sistema ABCD, veo, ¿no? Por ejemplo, en la escala de dyspnea, si está entre 0 y 1, y si su cuestionario de calidad de vida está menos de 10, o si está más de 2 y su cuestionario de calidad de vida está más de 10. Entonces, en este lado veo los síntomas, y en este lado veo la historia de exacerbaciones. Es decir, si el paciente ha tenido 0 o 1 y que nunca haya sido admitido al hospital por EPOC. O, y acá está el paciente que haya tenido más exacerbaciones y que haya tenido que hospitalizarse. Y en función de eso, yo, por ejemplo, tengo que clasificar al paciente como, por ejemplo, un GOL 2 ¿no? En estadio B. Entonces, esto ahorita no es importante que lo sepa porque nadie lo sabe, en realidad. Eso nadie lo puede saber de memoria. O sea, todo el mundo que tiene EPOC tienen que manejarlo con una cartilla. Entonces, con la cartilla ves su clasificación en función de estos parámetros. Pero lo importante es recordar que cuando vean un paciente con EPOC tenemos que evaluar varias cosas. Uno, su espirometría, o sea, definir la relación BF1 sobre capacidad vital forzada. Dos, calcular o pedir, porque eso nos lo da la espirometría, cuánto es el BF1 predicho para la edad. Tres, evaluar la historia del paciente en cuanto a exacerbaciones y hospitalizaciones previas. Y cuatro, elaborar los cuestionarios para evaluar el grado de disnea del paciente. Y dos, el impacto en la calidad de vida. Entonces, eso nos da un marco mucho más holístico, un marco mucho más integral para después decidir nuestra terapia en estos grupos de pacientes. Y el otro cambio que hay con respecto a la de grava del año pasado es que se ha eliminado el síndrome AFEPOC. O sea, hasta hace 3 años, y como ustedes van a ver, así es la medicina, es la ley, algunos hablan, ¿no?, la ley del péndulo de medicina, o sea, primero es una cosa, después mentira, y en medicina también la verdad de hoy es la mentira del mañana, así que eso es nosotros estamos obligados a estudiar en medicina porque hace 20 años si le dabas beta bloqueadores a una insuficiencia cardíaca eres una bestia, pero ¿cómo le vas a dar algo un inotrópico negativo a un paciente que está con insuficiencia cardíaca? Y ahora si no le das beta bloqueadores eres una bestia. Entonces, y así, bueno, hace un año existía, todo el mundo era el ACOS, y en todos los congresos de neumología y de medicina el ACOS, porque todo el mundo se había puesto de moda el ACOS, el síndrome de sobreposición AFEPOC. Entonces, bueno, a partir de este año ya no existe. Entonces, desde hace 2 semanas ya no existe el síndrome. ¿Por qué? Porque cuando veían síndrome AFEPOC se creía que era una nueva entidad, y entonces diferenciaban asma, EPOC y asma-EPOC y qué se iba a hacer con él. Y entonces ahora no, es simplemente un paciente que tiene asma y tiene EPOC, punto. Es una sobreposición de o sea, son 2 enfermedades sobrepuestas, punto. No es un síndrome nuevo, no es nada nuevo. Si esto va a mantenerse en un par de años, no se sabe, pero digamos, el concepto actual es que ya no existe el síndrome de sobreposición. Y bueno, ya volviendo un poco a nuestro país, siempre piensen en combustible de biomasa.
Siempre pregúntenle a un paciente que tenga limitación, siempre a un paciente con diagnóstico de asma, de EPOC, siempre pregúntenle exposición a biomasa, exposiciones ocupacionales, si el paciente ha sido minero. Recuerden que hasta hace muy pocos años la gente trabajaba en el socavón sin ningún tipo de protección, ¿no? Entonces pregunten exposiciones ocupacionales y pregunten biomasa. Y biomasa, ¿por qué es importante? Bueno, no solo por qué es importante diferenciarlo. Uno, porque, digamos, biomasa hasta hace también 5 o 6 años no era causa de EPOC. Y decían no, pero ahora ya aceptaron, como ya en la India empezó a hacer una causa importante, como en la India son millones de millones, ya están pasando a la China en población, entonces ahora sí vale, ¿no? Cuando era de nosotros nomás no valía, pero ahora ya vale. Entonces, desde hace poco ya es reconocido como una causa importante de EPOC, ¿no? Pero sin embargo es una condición que se ha estudiado muy poco, o sea, se sabe que existe, pero hay muy pocos estudios con relación a eso. ¿Y cuál es su particularidad? Que no solamente me da EPOC, por cuadro de hiperreactividad bronquial, lesión bronquial, pero además me da fibrosis. Ustedes recuerdan que en la clase de cuadros intersticiales hemos conversado un poco sobre enfermedad de inhalación por inhalación de biomasa. Entonces, me da una combinación de enfermedad intersticial y de enfermedad obstructiva bronquial. Y además también una respuesta inflamatoria producto de la inhalación de partículas de carbón, exactamente como le da a los mineros de partículas de carbón. Es decir, me da neumoconiosis. Entonces me da una combinación de EPOC con fibrosis y neumoconiosis. Por eso es que, si bien es cierto, entra dentro de EPOC, también entra dentro de PID y también entra en neumoconiosis, y por eso se cataloga en forma diferenciada como enfermedad por inhalación de combustible de biomasa, ¿no? Y ustedes, es una de las causas más importantes que ustedes van a ver en nuestro país, por ejemplo. Ustedes van a encontrar que no se suele ver en otras partes del mundo. O sea, cuando ustedes, si alguna vez se van a hacer una rotación en Estados Unidos, jamás le van a encontrar un EPOC-EPI. Y acá ustedes van a ver un montón de EPOC-EPI o EPI-EPOC, como quieran decirlo, ¿no? En los hospitales hay varios casos que van a ver EPI-EPOC, ¿no? Entonces, generalmente esto es por inhalación de biomasa. Y bueno, de hecho, ya se reconoce cada vez más, ¿no? Esto es solamente, bueno, diferenciar que no todo paciente que tose es EPOC, ¿no? Además del asma, acuérdense de insuficiencia cardíaca, bronquiectasia, tuberculosis, pues en el Perú es un diagnóstico siempre diferencial, y bueno, bronquiolitis obliterante, que es una condición que cada vez aparece más, pero en el Perú nosotros no le estamos viendo mucho, a pesar de que, bueno, le hemos buscado en alguna oportunidad. Generalmente se ven pacientes jóvenes, pacientes con artritis reumatoide, y lo que se observa son zonas hipodensas a manera de pequeños lesiones parenquimales rodeando al bronquio, pero es una condición infrecuente en nuestro medio, ¿no? Finalmente, una causa importante de hiperreactividad bronquial en el Perú es el pulmón secuelar tuberculoso, que en realidad la secuela de TB es bien raro que sea una sola cosa. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen hiperreactividad bronquial, pero tienen también fibrosis localizada, tienen bronquiectasias, tienen cavernas, y a veces estas cavernas se llenan de hongos y producen misetomas, aspergilomas, y esto produce hemoptisis a repetición. Entonces, en realidad el pulmón secuelar tuberculoso es una condición compleja en la cual hay varios de estos elementos, y cuyo tratamiento no solamente va a ser el uso de broncodilatadores, sino además va a incluir generalmente, y cuando hay cavernas, cuando hay lesiones muy extensas y relativamente localizadas, procedimientos quirúrgicos como neumonectomías e incluso lobectomías. Acá tal vez es importante, es que a pesar que se comporta como un EPOC, o sea, el paciente con secuela de TB muchas veces tiene un componente muy parecido al EPOC, ¿no? Tiene hiperactividad bronquial, tiene tos, tiene expectoración, tiene sibilancias. Sin embargo, acá hay una duda diagnóstica importante, porque igual les dan corticosteroides inhalados. Sin embargo, la pregunta es si esto a largo plazo no originará la reactivación de la TB. Y es algo que no se sabe. O sea, un paciente que ha tenido TB y tiene hiperreactividad bronquial más o menos permanente, ¿deberíamos darle corticosteroides inhalados? Y es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Muchas personas estamos, o sea, digo, bueno, si tiene una tuberculosis latente, porque definitivamente queda latente la tuberculosis, no deberíamos darle. Otros neumólogos dicen, no, mira, la probabilidad es baja y el alivio sintomático es muy importante. Entonces, leamos, no leamos, es una pregunta sin responder,
porque eso es solamente opinión de expertos, ¿no? Entonces es una pregunta que, bueno, vamos a ver si el tiempo nos da la respuesta. Ya para concluir, entonces, el síndrome de hiperactividad bronquial, ya hemos visto, es una condición muy frecuente en la práctica clínica. Desde el punto de vista, cuando es agudo, bronquitis aguda es largamente la condición más importante, y en el caso de hiperactividad bronquial crónica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y siempre en nuestro medio considerar pulmón secuelar post-TB y enfermedad por inhalación de combustibles de biomasa en el diagnóstico diferencial. Entonces, eso es esencialmente lo que quería que se lleven de la clase. Y esto le estoy dejando también la presentación en el escritorio, ¿no? Estos son los links para la actualización tanto del GINA como del GOL, ¿no? Que han salido ya este año, ¿no? Entonces, en el GOL les voy a pedir que lean los capítulos 1 y 2, y en el GINA solamente el capítulo 1. Cada uno son 10 páginas y se leen de manera bastante fácil, y están gratis, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo que bajen su aplicación, que lo tengan ahí, porque esto toda la vida lo van a ver. Muy bien, entonces eso sí creo que sería todo. ¿Preguntas?